¿Qué pasó? Nos relajamos, nos descuidamos, pensamos que con el verano todo cambió. ¿Viste? Cuando el 31 de diciembre decíamos, bueno, ya está, terminó 2020, a mirar para adelante, parecía que todo iba a ser mejor y la pandemia había quedado atrás. Y resulta que lo peor estaba por venir. Bueno, le quiero preguntar al doctor Rodolfo Chisleansky, que es médico y además divulgador científico. Me va a corregir si dije mal el apellido, que es muy difícil. A entender un poquitito todo esto de por qué llegamos a este punto, doctor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, Daniel. Lo dijiste perfecto, el apellido. Muy bien. Lo estudié durante varios minutos mientras estaban los móviles. Me parece muy bien. Pero hay podía que hacerlo, fallar. hay que hacerlo. Podía fallar. ¿Por qué llegamos a esta situación? Pues estamos frente a algo que, a ver, lo vimos en Europa, lo vimos acá cerquita en Brasil. Es decir, la vimos venir, pero ¿qué falló? Nos llevamos a marzo la materia de prevención. Creo que el solo hecho de llamar segunda ola a esto que estamos viviendo ya empieza siendo una especie de subestimación, porque en realidad la segunda ola la tuvimos en enero. Cuando uno va a la playa sabe que no todas las olas son iguales. Viene una ola grande, después viene 3 o 4 más pequeñas, después vuelve a venir otra grande. Bueno, nosotros tuvimos una ola grande allá por octubre. Pareció que aquel era el famoso pico, aquel pico que demoraba en llegar, que veníamos hablando en abril y en mayo. Y bueno, pareció que lo vivimos con un máximo de 18.000 contagios diarios, o un día en realidad. Nunca llegamos a tener un promedio por encima de 14.000, 15.000 al día. Y después en enero tuvimos una segunda olita más baja, con un máximo de un día que tuvimos 13.600 o por ahí de casos, y que el promedio nunca estuvo por encima de 11.000. Y ahí pareció que nos relajamos. Entre el verano, la necesidad de recuperar la vida más o menos normal y sobre todo la actividad, hizo que aumentara la circulación y de alguna manera no le prestamos atención. También el hecho de empezar a vacunarnos. El hecho de empezar a vacunarnos creo que hizo que muchísima gente que se fue a vacunar, claro, ya estaba, ¿viste? Ya estábamos saliendo del doctor, momento. Nosotros marcamos un punto que por ahí sirve para entender como punto de quiebre de esta nueva horrible etapa, el éxodo de Semana Santa, porque a partir de ahí se dispararon los casos y los testeos y como que se complicó todo y ya después no volvió nunca más a tener los niveles de enero, febrero, que dentro de todo estaban más tranquilos y el movimiento era menor por ser verano. Pero, a ver, ¿cómo entender un poco? Porque la gente en aquel momento en los móviles nos decía, pero yo hace 2 años que no me voy de vacaciones, yo hace 6 meses que no salgo, como que todos tenían una justificación súper entendible para viajar. Pero el virus no entiende de esas cosas. Claro, el problema es entender lo que significa la circulación para un virus muy contagioso, que además se agravó con cepas que todavía habían aumentado su contagiosidad. Es decir, si la cepa original era contagiosa, después la que vino de Manaus, de Río de Janeiro, la británica, son todavía más contagiosas, afectan a mayor cantidad de población, afectan más gravemente a edades que antes no afectaban, y todo eso se favorece con la circulación comunitaria. La circulación comunitaria parece que es un concepto que quizás no terminamos de explicarlo bien. Hay una falla de comunicación de lo que significa la circulación comunitaria. No es que hay mucho virus, sino básicamente que no sabemos de quién nos contagiamos. Claro, es decir, claro, no la ves venir. Claro, cualquiera te entonces puede como no sabes, momento. Incluso alguien que no tiene síntomas. Ahora, nosotros le decíamos el viernes, y por ahí está bueno analizarlo con usted que es un experto, pues la gente está muy obsesionada pensando qué se puede hacer, qué no se puede hacer. A ver, lo que se puede hacer no significa que no contagia. Pasa que hay que hacer como un equilibrio, decir, bueno, esto se puede permitir y esto no. Uno tiene que tratar de cuidarse al máximo, no tan obsesivo. A ver, esto lo puedo hacer, bueno, hagámoslo. Esto no lo puedo hacer, uy, qué pena. Digamos, dentro del mínimo movimiento, siempre va a ser mejor. Todo lo que sea evitar cualquier movimiento fuera de casa,
que no sea realmente imprescindible será beneficioso para uno y será beneficioso para todos. Aquí lo que hay que hacer es cortarle los caminos al virus. Y cortarle los caminos al virus significa no tener demasiado contacto con otras personas que pueden estar infectadas sin saberlo. Porque hay muchísimos casos asintomáticos que contagian, incluso gente vacunada. Ese es otro problema. Mucha gente que se vacuna y que cree que ya no puede contagiar porque el virus ya no le afecta, cuando no es así. La vacuna lo que hace, sobre todo si tenés solo una dosis aplicada, que es la mayoría de la gente que se vacunó, lo que hace la vacuna es protegerte de casos graves, de no llevarte a una internación, de no llevarte a una terapia intensiva. Pero no significa que no te puedas contagiar. Y si te contagias estando vacunado y no te das cuenta, porque justamente estás protegido y entonces es asintomático, seguís contagiando a los que están al lado. Claro, doctor, Entonces, pero usted habla de imprescindible, ¿no? No hacer lo que no es netamente imprescindible. Pero acá lo hemos, digamos, discutido muchas veces. El parámetro de uno no es lo mismo que el parámetro de otro. A ver, por ejemplo, ir a jugar al fútbol a la esquina. Y no, pero el fútbol no contagia. Y bueno, pero reunirme con la familia porque necesito verla. O que los chicos se reúnan porque el año pasado a esta altura no festejó el cumpleañitos. Entonces ahora lo festeja al aire libre entre 4 o 5 chicos, nada más. Entonces lo que para uno es imprescindible, para otro no. mira, hay una materia que no se enseña en ninguna facultad del mundo, creo, que es el sentido común. Lo que hay que aplicar es sentido común. Vivimos una situación excepcional que durará lo que dure, pero será un tiempo, en la medida... hay que mirar lo que pasa en quienes van por delante nuestro y quienes han ido toda la pandemia por delante nuestro, y vemos que la vacuna, cuando alcanza unos niveles altos de aplicación en la población, automáticamente va bajando la curva y va bajando también, por supuesto, la cantidad de internaciones y la cantidad de fallecidos. Entonces, en algún momento esto se va a acabar. El sentido común es el que te tiene que llevar a darte cuenta qué es imprescindible y qué no. Jugar al fútbol en la esquina puede ser algo que te guste, puede ser algo que el cuerpo te lo pida. Yo juego al fútbol todavía y hace 1 año y pico que no juego, que no le pego una pelota. Y tengo ganas de ir con mis amigos, nos comunicamos habitualmente y sí, todos los lunes suspendemos porque no se puede. Hace 1 año y pico. ¿Es imprescindible que vayamos a jugar al fútbol? No, no lo es. Hay otras cosas que son imprescindibles. Si me decís, tenés que ir a trabajar porque realmente vivís al día, necesitas salir para llevar comida a tu casa, por supuesto, eso es imprescindible. Con todos los cuidados del mundo hay que salir y hacerlo, mientras no haya restricciones y no haya medidas de cierre todavía más profundas que la que tenemos en estos días. Ahora, lo que no sea eso, lo que no sea salir o atender a un familiar que está enfermo, es decir, ir de visita a la casa de alguien porque sí, no es imprescindible. Doctor, sí. usted que ha seguido el comportamiento de todo el mundo, ¿qué errores fueron comunes? Digamos, hay cosas que nos pasan que le pasa al mundo. ¿Y qué errores por ahí fueron propios nuestros, de los argentinos? Los errores comunes tuvieron que ver con el cierre de fronteras, empezando por China, que no cerró las fronteras a tiempo, ni la OMS la impulsó a cerrar las fronteras a tiempo cuando comenzó el brote en Wuhan, y desperdigó el virus por todo el mundo. Ese fue el primer error. Y en general, todos los países demoraron demasiado en cerrar sus fronteras. Por eso, aquella primera ola de marzo de 2020 en Europa, con los casos en Italia, en España, que nos sorprendían, y después fue llegando al resto del mundo, enseguida a Estados Unidos, hasta que llegó a Sudamérica. Eso fue una cuestión común. Y la otra cuestión tiene que ver con la demora en tomar medidas. Estas medidas de esta semana, por ejemplo, ¿son medidas necesarias? Por supuesto que son necesarias. Pero si al final de ahí vamos a tener que tomar
y al final íbamos a tener que de algún modo frenar la circulación, cortar las clases, las tareas no esenciales. ¿Por qué no lo hicimos hace un mes? Claro. Y hay un ¿Por qué tema, no se tomaron antes? hay un tema polémico en toda esta cuestión, que es, bueno, el fútbol, que hasta último momento estuvo que sí que no, se suspendió el viernes y parecía Se viene como la que Copa medio ahí tirado de los pelos, como que no se dijo el jueves, pero se suspendió el viernes, como que no quedó otra, y era lógico. Pero ¿qué pasa con la Copa América? Que sí sigue adelante, ¿no? Argentina como organizador. No nos vayamos tan lejos. Entre mañana y el jueves Copa hay 9 Libertadores. partidos de Libertadores y Sudamericana en la Argentina. Mirá, hay cuestiones que evidentemente tienen que ver con intereses económicos y que los clubes necesitan participar, además porque hay una presión notoria de parte de la Conmebol. Desde el punto de vista del riesgo epidemiológico, se puede decir que es un riesgo moderado porque mal que mal son delegaciones más o menos cerradas que llegan y se van, las que vendrán esta semana, y que vendrán vacunados todos, se supone, con aquellas vacunas de Sinovac que consiguió la Conmebol para los participantes de la Copa América. Ahora bien, además de ser, hay que parecer. Y entonces, si estás promoviendo que no haya circulación, que la gente no vaya a trabajar, jugar al fútbol parece una medida con pocas explicaciones posibles. A mí me parece que la Copa América, no en Argentina, en Sudamérica no podría disputarse en este momento. No están las condiciones en todo el continente. Si uno mira Brasil, mira Uruguay, que bate récords todos los días, mira incluso Chile, que tiene un altísimo porcentaje de población vacunada, pero que ahora está en una meseta bastante alta a nivel de contagios, es decir, no baja la cantidad de contagios en Chile. ¿Por qué se tiene que jugar esta Copa América? Que además es una Copa América extraordinaria, fuera de lo que es la periodicidad habitual que debería tener. Bueno, suspéndanla, ya está. Sentido ¿Qué común, vamos a hacer? No se puede. Sí. Bueno, volvemos otra Sentido común. Volvemos al sentido Claro, común. Que es el menos claro, común de doctor, los sentido sentidos. común. Claro, que nadie enseña y no abunda, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. No, de nada, un Que placer. tenga buen día. Chao, chao.